La leyenda de Perseo y Andrómeda. El oráculo de Delfos había predicho que Acrisio, rey de Argos, moriría a manos de su nieto. Para evitar el cumplimiento de esta revelación, encerró a su única hija, Danae, en una cámara subterránea de bronce y prohibió el acceso a ella a los varones, incluso a los que tuvieran la honrada intención de pedir su mano. Zeus, que como dios omnipotente de poco servía en habitaciones acorazadas, vio a la joven, que por cierto era bellísima, y naturalmente se enamoró de ella. Para no levantar sospechas, el padre de los dioses se transformó en la mismísima lluvia dorada, y filtrándose sobre un rayo de sol por la ventana de la celda, fecundó de esta manera a la pobre cautiva. El milagro se realizó y de esta unión nació el futuro héroe Perseo. Acrisio no quiso reflexionar cómo su hija había podido dar a luz. Lleno de estupor y espanto al ser consciente de que el camino para que el oráculo no se equivocara se había abierto, ordenó que Danae y Perseo fueran colocados en una frágil barquilla y se abandonaran a merced de las olas del proceloso mar. Madre e hijo permanecieron muchos días cual náufragos de un desastre, hasta que cuando ya se hallaban exhaustos, Zeus no les abandonó, haciendo que un vientecillo suave arrastrara al débil esquife hasta la isla de Serifo. Allí fueron recogidos por un pescador llamado Dictys, hermanos de algunas versiones del resolluelo de la isla Polídectes. Dictys se encontraba a la sazón faenando no muy lejos del litoral, y se extrañó al levantar la vista y reparar en la barquichuela que se mecía frágilmente. La alcanzó y la trajo hasta la playa cercana. Después condujo a la joven y al bebé a una casa que poseía junto al mar. Allí los cuidó y Perseo no tardó en convertirse en un arrogante joven, no exento de valentía y de excepcional encanto masculino. Polídectes, a quien su hermano había presentado a los dos excepcionales náufragos, se prendó de Danae, que conservaba lozana su espléndida hermosura, y quería hacer la suya sin reparar en medios, pero temía el enojo de Perseo, que noche y día velaba por la seguridad de su madre. El problema era pues el muchacho. ¿Cómo lo alejaría de Danae? Polídectes pregonó su próximo casamiento con Hipodamia. Para celebrarlo, invitó a un banquete a príncipes, súbditos y allegados. En medio de este, y como era de costumbre, preguntó qué regalo iba a ofrecerle. Todos optaron por traerle un caballo, excepto Perseo, que llevado de su arrogancia, prometió ofrecerle al rey la cabeza de Medusa, única de las gorgonas, que no poseía el don de la inmortalidad. Polídectes se frotó las manos, saboreando el triunfo. Por fin alejaría al temible obstáculo que le cerraba el acceso hasta Danae, porque lo prometido era deuda. Además, era probable que aquel dejara la piel en la dificilísima empresa. En otra versión, Polídectes amenazó a Perseo advirtiéndole que si no traía la cabeza de la gorgona como trofeo, peligraría la honra de su madre. Los dioses, atraídos por la valentía del nuevo héroe, le ofrecieron toda su ayuda. ¿Y cómo no iba a hacerlo si además su protegido era hijo del mismísimo Zeus? Así pues Hades le prestó el casco que poseía la virtud de volver invisible a quien lo llevaba. Atenea le dejó su escudo, Hermes las alas que imprimían gran velocidad y la cualidad de volar al que las tenía, y Hefesto una espada indestructible fabricada en bronce y con filo diamantino llamada Harpe. Así armado,
Perseo se lanzó a los espacios siderales y, guiado por Atenea y Hermes, alcanzó la morada de las Greas, hermanas de las Gorgonas, vírgenes monstruosas semejantes a cíclopes femeninos que poseían un solo ojo en la frente y un solo diente, pero al nacer ya eran viejas. Perseo se apoderó de su ojo y diente y les dijo que se les devolvería cuando le confesaran en dónde encontraría las Gorgonas. Las viejas espantosas, tras un forcejeo, no tuvieron más remedio que explicar al héroe por dónde se iba al lugar en donde imperaban sus hermanas, y Perseo cumplió lo prometido, devolviéndoles tan esenciales órganos. Nuevo vuelo del héroe hasta llegar a la guarida de sus enemigas. Su fealdad era todavía más espantosa que la de sus hermanas, las Greas. Los cabellos eran un amasijo informe de serpientes en movimiento, silbando continuamente. Los dientes eran semejantes a los del más salvaje jabalí, extremidades de bronce y alas de oro, gracias a las cuales surcaban los aires. Todo aquel que se atrevía a mirarlas quedaba acto seguido convertido en piedra, y ni siquiera los dioses podían neutralizar este don. Atenea había contado a Perseo esta maléfica cualidad, y por ello nuestro héroe rehuyó mirarlas cara a cara, sino que inició la lucha de espaldas, guiándose con la imagen de su rival, reflejada en el bruñido escudo que la diosa de la sabiduría le había prestado. Finalmente, con un último esfuerzo, logró cortar de un tajo con la arpe la cabeza de Medusa, la gorgona mortal. Al contemplar la escena, las otras dos hermanas inmortales se lanzaron sobre el héroe, pero éste consiguió rehuir la persecución, haciéndose invisible con el casco de Hades. De la sangre que brotó del cuello cercenado de Medusa y el momento del golpe surgieron el gigante Crisaor, padre de Gerión, enemigo de Hércules, e hijo a su vez de la Medusa y de Poseidón, y finalmente el caballo alado Pegaso. Terminada victoriosamente su misión, Perseo se calzó las sandalias con alas y, tras colgarse el zurrón y sujetarse el casco, voló a través de los espacios hasta llegar a Mauritania, en donde tenía su morada el gigante Atlas. Perseo le solicitó su hostilidad, presentándose como hijo del propio Zeus. Atlas le contestó desabridamente. Entonces el héroe le mostró la cabeza de la Medusa, que no había perdido sus propiedades, y al instante el gigante quedó convertido en piedra. Es así como se presentó el futuro entre los humanos, convertido en la cordillera de Atlas, cuyas cumbres parecen sostener los cielos. Desde Mauritania alcanzó Perseo Etiopía, donde reinaba el rey Cefeo. A medida que descendía, se hizo cada vez más visible una hermosísima doncella, que se hallaba encadenada a un peñasco lamido por las olas, a punto de ser devorada por un horrible monstruo marino. Si la brisa no hubiera agitado su rubia cabellera y las lágrimas no hubieran afluido copiosamente de sus bellísimos ojos, se diría que era una marmorea sirena esculpida junto a la playa. Soy hija de Cefeo, soberano de estas tierras etíopes, y mi nombre es Andrómeda. Me encuentro en esta deplorable situación porque mi madre Casiopea había manifestado con orgullo ante las nereidas ninfas del mar que era más hermosa que ellas. Poseidón quiso vengar tal ofensa e inundó el país y envió a sus costas a un monstruo marino que devoró a cuantos hombres y rebaños pudo alcanzar. El oráculo de Amon reveló que solamente desaparecería el peligro si me entregaban a mí, la hija de Casiopea, a la voluntad del monstruo. Después de vacilar mucho, mi padre al instante del pueblo me abandonó, encadenada a esta roca.
Apenas había explicado su situación cuando se agitó el mar y de su seno apareció un horrible ser marino con ánimo de devorar a la joven. Andrómeda lanzó un lastimero gemido y sus padres, que se hallaban en la playa, corrieron hacia su hija, intentando lo imposible. Perseo los detuvo y tranquilizó. Salvará a Andrómeda, pero a cambio de convertirla en su esposa. Los padres aceptan entusiasmados la idea, pues ya que se han dado cuenta que el pretendiente de su hija, capaz de atreverse a rescatarla, no puede ser un hombre cualquiera. Raudo como una centella, Perseo se lanzó sobre el monstruo. Este observó sobre la superficie del mar la sombra del héroe, y creyendo que era su enemigo, se lanzó con furia a atacarla, momento que aprovechó este para clavar su espada una y otra vez en el dorso del animal, hasta que tras una titánica lucha el monstruo quedó exánime, mientras Perseo en su lomo celebraba la victoria. Acto seguido desató a Andrómeda, y tras los brazos de rigor, los cuatro se encaminaron hacia el palacio, en donde se ordenaron los preparativos para la boda. Durante la sobremesa del banquete nupcial, se oyó en las estancias continuas al comedor un rumor que fue creciendo hasta que apareció Fineo, hermano de Cefeo, con multitud de hombres armados con el fin de apoderarse del trono y hacer valer sus pretensiones de antiguo prometido de Andrómeda. Perseo tomó las armas y la lucha se generalizó, pero los asaltantes eran muchos y ya acariciaban el triunfo, cuando nuestro héroe se acordó de la cabeza de Medusa y cogiéndola en sus manos y desviando la vista de ella, la arrojó como un proyectil a los pies de sus adversarios, los cuales inmediatamente se transformaron en piedra, excepto Fineo, que al contemplar el prodigio imploró el perdón. Perseo no atendió a las súplicas y encarándole a la gorgona, lo convirtió también en una pétrea figura que representaba un esclavo humillado. Poco después Perseo tomaba el camino de regreso a Céfiros, a pesar de las protestas de Cefeo, que deseaba que el héroe le sucediera algún día en el trono, protestas acrecentadas puesto que se llevaba consigo a Céfiros a su hija, a la que tanto esfuerzo había costado rescatar. Danae, cansada de las infamias de Polidectes, se había refugiado junto a Dictis en el templo de Atenea. Perseo se presentó ante el soberano con la cabeza de la gorgona, y éste quedó igualmente petrificado. Danae y Dictis salieron del templo y vivieron en paz, mientras que en algunos relatos se cuenta que Dictis terminó casándose con Danae y llegó a ser rey de Céfiros. Perseo devolvió a cada dios los dones que le habían prestado, y Atenea recibió la cabeza de Medusa, que fue colocada como glorioso trofeo en el escudo de la diosa, como reconocimiento a sus eficaces servicios. Hecho esto, se embarcó rumbo a su ciudad natal de Argos, en el Peloponeso. Cuando Acrisio supo que su nieto regresaba, temió por su vida, tal como lo había profetizado el oráculo, y huyó disfrazado a Tesalia. Poco después se celebraban unos juegos atléticos en aquella región. Perseo acudió a demostrar su destreza, tras haber sido declarado presunto sucesor en el trono de Argos, al no volverse a saber nada de Acrisio y haber tenido que luchar contra Petreo, hermano de este, que había logrado coronarse rey. Perseo quiso intervenir en el lanzamiento de disco, manifestación de la que era muy experto, pero cuando le tocó el turno, la trayectoria del artilugio se le desvió, yendo a dar el disco en la cabeza de un anciano forastero que presenciaba el espectáculo, y que provocado accidentalmente era su propio abuelo, Acrisio, refugiado en Tesalia para intentar huir del lado adverso. El héroe, lleno de aflicción, renunció al trono de Argos como explicación
por su crimen aunque había sido involuntario, y cedió la corona a Megapentes, hijo de su rival Preto. Como Megapentes era soberano de Tirintio, el héroe no tuvo otra opción que hacerse cargo de aquel reino, y a partir de entonces vivió feliz en su nueva patria, junto a Andrómeda, que le dio numerosos y valerosos hijos. De su tronco familiar descendería el héroe más famoso de toda la mitología clásica, Hércules. La similitud del nombre de Perseo con la del pueblo persa hizo pensar a algunos tratadistas que aquel había tenido de Andrómeda un hijo de igual nombre, criado por Cefeo y fundador del pueblo persa. Aluden como prueba el traje oriental que muestra Perseo en la pintura de algunos vasos conservados. A Perseo se le atribuye la fortificación, incluso la fundación de Micenas. A su muerte se le atribuyeron honores divinos. Fue colocado en el cielo entre las constelaciones del hemisferio boreal, junto a su amada Andrómeda, cuya nebulosa es el cuerpo celeste más lejano de la Tierra, que podemos contemplar sin ayuda del telescopio. La constelación de Perseo adopta la forma de campana. Dentro de su espacio se hallan numerosas estrellas fugaces, que conocemos con el significado nombre de Perseidas, por su relación con Perseo. Casíope y Cefeo dieron nombre a su vez a otras constelaciones. La estatua más famosa de Perseo se conserva en la Sala de los Lanzi de Florencia, y es obra del polifacético artista renacentista Florentino Benvenuto Cellini, artista que vivió entre el 1500 y 1571. Muestra el momento en que el héroe enseña triunfalmente la cabeza de la medusa, tras haberla cortado con una especie de cimitarra, sin ropaje alguno. Perseo está tocado con el casco de Hades, que le proporcionaba la fabulosa invisibilidad. Si te gustó, apoya este canal dando tu like, suscríbete para animarme a hacer más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.